Hubo entonces la ruptura del pacto de no agresión entre la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin. El ejército alemán invadió Rusia en 1941, masacrando al ejército rojo soviético y conquistando Moscú, capital de Rusia. La contraofensiva de Rusia se produjo en 1943, cuando los rusos reorganizaron al ejército rojo y derrotaron a los nazis en la batalla de Stalingrado. La derrota para los rusos fue la primera baja importante en el ejército alemán durante la guerra. Los soviéticos iniciaron una marcha a Berlín, que llegó a ser conocida como Primer Frente, el momento en el que los aliados comenzaron la marcha para conquistar a los nazis. Comenzaba así el declive del eje. Con la entrada de los Estados Unidos, por inmediación de Roosevelt, los aliados ganaron un gran poder bélico. Este hecho fue decisivo en la victoria aliada contra el eje en 1945. Por lo tanto, la entrada de los Estados Unidos y Rusia era uno de los principales factores que marcaron el capítulo final de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial comienzan con la devastación de Europa. Un importante porcentaje del territorio europeo quedó devastado tras años de intensa guerra. Hubo importantes daños en las infraestructuras de diversas ciudades que fueron bombardeadas constantemente, tanto por las fuerzas del eje como por los aliados. Asimismo, se debe mencionar la destrucción de Hiroshima y Nagasaki en Japón, tras la terrible explosión de 2 bombas atómicas. A partir de ese momento se han implementado políticas con el fin de controlar el uso de armas atómicas. Al culminar la guerra, Alemania fue dividida en dos partes según la ideología que correspondía a los países aliados y la ideología soviética. De este hecho derivó la construcción del Muro de Berlín, el cual marcaba la división del territorio alemán. En 1991 el muro fue derribado y Alemania se unificó. Luego de la Segunda Guerra Mundial se estableció un nuevo orden diplomático internacional y, como consecuencia, en octubre de 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización tiene como principal función regir las relaciones entre países y evitar posibles conflictos. El Plan Marshall fue un programa de ayuda económica que ofreció el gobierno de Estados Unidos por un monto de 12.000 millones de dólares y que recibieron los países de Europa Occidental para su reconstrucción y el desarrollo industrial. El Holocausto y los graves ataques que sufrió la comunidad judía en Europa conllevaron a la creación del Estado de Israel en 1947, territorio donde se había desplazado un importante número de judíos durante la guerra. Sin embargo, posteriormente esto ha traído constantes conflictos entre el pueblo palestino e israelita.